Buenas noches, mi nombre es Sebastián Guerrero, identificado con la cédula de ciudadanía 1018-461-045. En esta oportunidad vengo a presentarles la solución del ejercicio número 2, el literal B, como tal de la parte de vectores. Entonces, como tal, tenemos dos vectores que nos dan un vector V y nos dan un vector W, cada uno con sus coordenadas X y Y. Para el caso del vector v tenemos la coordenada x menos 4 y la coordenada y 2, y para el vector w tenemos la coordenada en x menos 3 y la coordenada en y menos 2. Entonces la idea acá es hallar la magnitud y hallar la dirección como tal de los vectores, pero para eso necesitamos como tal hallar el ángulo de los mencionados vectores para poder como tal identificar la magnitud y la dirección de los mismos vectores para la suma del vector. Entonces comenzamos primero hallando el ángulo. Necesitamos hallar el ángulo con la ecuación de coseno de alfa, que nos dice que tenemos que multiplicar el vector 1 del vector v por el vector 1 del vector w más el vector 2 del vector v por el vector 2 del vector w. Todo eso dividido como tal entre dos raíces cuadradas que nos dan del vector 1 al cuadrado más el vector 2 del cuadrado por la raíz cuadrada del vector 1 del vector w y el vector 2 del vector w. Entonces, como tal, empezamos a resolver según los vectores que nos dan acá, los vectores principales, los empezamos a resolver en esta ecuación. Entonces, como podemos ver, el vector 1, que nos da el vector 1 es menos 4, que es el vector x, en el vector b. Después tenemos que lo multiplicamos por el vector 1, pero ya el vector w, que es el menos 3 acá, ya acá lo podemos ver el menos 3, más el vector 2 del vector w, perdón, por el vector 2 del vector w. Eso también dividido acá en las raíces cuadradas. Entonces tenemos que el vector 1 al cuadrado es menos 4 al cuadrado, más el vector 2, que acá está, el vector 2 al cuadrado, por la raíz cuadrada del vector 1w, más el vector 2w también al cuadrado. Esto el vector 1 también w al cuadrado. Entonces solamente es como tal pasar nuestra información principal a nuestra ecuación y de ahí pues ya empezar a resolver. Tenemos acá que nos da 12 menos 4 por el resultado de acá de esto de acá arribita. Listo, con su interposición de signos nos da 12 menos 4 más la solución ya como tal de los vectores al cuadrado, pero con su respectiva raíz, que nos da raíz de 20 y raíz de 13. Seguimos solucionando. No tenemos que acá 12 menos 4 nos da obviamente 8. Y acá tenemos la multiplicación de estas dos raíces, que nos da como tal un resultado de 8 sobre raíz de 260. Y ya para encontrar nuestro ángulo, encontramos que nuestro ángulo es igual al coseno a la inversa del resultado que nos está dando acá de 8 sobre raíz de 260. Simplemente lo resolvemos en la calculadora y tenemos que nuestro ángulo como tal de los vectores b y de los vectores w es 60,255. Solamente para los vectores v, v y los vectores w. Después tenemos que la suma de los vectores v más la suma del vector w nos da pues como tal solamente pues es la suma de cada uno de los vectores en el eje X y cada uno de los vectores en el eje Y. Entonces tenemos que menos 4 más menos 3 pues nos da menos 7 y 2 más menos 2 pues nos va a dar 0, según la interposición de signos. Entonces ya con esto es mucho más fácil hallar la magnitud del vector resaltante, o resultante, perdón, acá lo corrijo, del vector resultante. Entonces la magnitud nos da que nos da por una ecuación que es la raíz cuadrada de la suma del vector x
en todo el eje X de los dos vectores, perdón, y la suma de todo el eje Y en los dos vectores, en este caso el vector V y el vector W. Nos va a dar que la suma de esto, o la magnitud, nos va a dar que es raíz de 49, según la solución de la raíz cuadrada. Y acá nos da pues que la magnitud va a ser igual a 7. ¿Por qué? Pues porque la raíz cuadrada de 49 es 7. Entonces, para encontrar la dirección como tal de la suma de nuestros dos vectores, simplemente tenemos que interponer nuestra, nuestra magnitud como tal de que nos resultó en, en nuestro plano cartesiano. Entonces tenemos que menos 7 nos dio menos 7,0. O sea que menos 7 va hacia el eje X, por eso va hacia la izquierda, hacia el eje X. Y tenemos también que nos da 0, entonces que va hacia el eje Y 0. No tenemos ningún problema de colocar el 0, entonces pues no lo marcamos. Asimismo, identificamos que el ángulo como tal, el ángulo θ, o el ángulo omega, perdón, creo que esa es la letra, el ángulo omega, nos va a dar 180, lo colocamos en 180. Muy fácil, ¿por qué? Porque al sacar el coseno de 180, simplemente nos va a dar también 0, o nos va a dar 90, perdón. El coseno de 180 nos va a dar 90, entonces como tal tenemos el ángulo como tal de 90 grados cerrado, por eso no lo marcamos, porque nos da sobre el ángulo, sobre el eje 0, en forma Y. Y como tal nos da por obviedad el ángulo 180, porque como no tenemos ningún ángulo en forma Y, en el eje Y, tenemos ese ángulo en forma horizontal, o sea en el eje X, pues nuestro ángulo solamente nos va a dar 180, solamente por obviedad. Listo, igualmente pues si lo podemos sacar por, por relación de coseno y de relación de coseno y seno, pues simplemente nos va a dar pues la multiplicación de muchos ceros. Entonces pues no hallo la lógica pues para realizarlo, porque van a ser muchos ceros. Entonces solamente por obviedad resulta que el ángulo va a ser 180. De esta manera concluyo la explicación de mi ejercicio y buenas noches.